Licenciada, compañeras, nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema a exponerles es el currículum educativo con factor de atención a la diversidad e inclusividad. Me pareció bastante importante relacionarlo o diferenciarlo de lo que es un currículum estándar. Un currículum estándar es aquel que su programación se hace de manera general. ¿Cómo así? Este currículum no ve las necesidades o las diferentes ideas, pensamientos o creatividades del estudiante o el contexto del estudiante, es decir, cuál es su cultura o con qué personas se relaciona o cómo son estas personas o qué problemas puede tener este estudiante en su hogar. O también podríamos decir si es de escasos recursos económicos o si no tiene los recursos para poder realizar o seguir su estudio, o cuáles son las ideas o pensamientos que estos tienen para el futuro. Entonces, a diferencia de está lo que es el currículum a la diversidad, que sí verifica lo que son las necesidades de los estudiantes, es decir, observa, analiza, verifica cuáles son los problemas o situaciones en que el estudiante puede estar pasando, o por qué, por ejemplo, si no realiza una tarea, probablemente es porque no tenga el recurso para poder realizarla. Entonces, este estudiante necesita otra estrategia, otra manera para que él pueda comprender, adaptando, ¿verdad?, estos contenidos o estas tareas a lo que es la situación que el estudiante tenga, para que estos puedan contribuir de una buena manera en la sociedad. Además, sabemos que la sociedad cambia, no es una sociedad que se queda hasta ahí, ¿verdad? Las cosas van cambiando y por lo tanto también se necesita nuevas estrategias, nuevos estilos para que el estudiante pueda comprender mejor. Por ejemplo, tenemos en un aula hubiesen que 30, 40 estudiantes. Imaginémonos, cada estudiante tiene una manera, una forma de vivir, una cultura, tiene diferentes situaciones económicas. Unos pueden ser de bajos recursos económicos, otros pueden tener todos estos recursos para poder estudiar, mientras que otros no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la actualidad, ahora que tenemos una educación en línea, creo que se nos está ayudando bastante con eso, porque no nos están exigiendo por lo menos que estemos al 100% presentes en las clases. ¿Por qué? Porque algunos no tenemos los recursos, como es el uso del internet o el uso de algún computador. O tal vez si nos retrasamos en presentar alguna tarea, nosotros, ¿verdad?, explicamos, no, es que fue por el internet, o no tenía el computador, no tenía el material. Entonces, los docentes en la actualidad pues nos comprenden y se adaptan a nuestros recursos o a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, más que todo, en eso se basa lo que es el currículum estándares, el currículum a la diversidad, en verificar y en observar las necesidades, los contextos en los que el estudiante se relaciona, para poder ayudarlo y que éste pueda tener una mejor educación. Bien, tengan muy buenas tardes. Yo les continuaré hablando sobre las metodologías didácticas, los tiempos, agrupamientos, materiales y recursos que se utilizan en la educación. El aula ha de ser un contexto inclusivo en el que se le da respuesta a la diversidad de capacidades, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de todos los alumnos. Aquí se proponen algunas estrategias metodológicas que pueden favorecer la gestión de la diversidad, desde planteamientos que faciliten la participación activa de los alumnos, así como también la construcción de sus propios aprendizajes. También se da lo que es la contextualización de los conocimientos, su vinculación con los intereses y experiencias, la interacción entre
otras más que se dan entre los alumnos. Todas estas estrategias pueden utilizarse en cada una de las medidas organizativas y curriculares que se dan en educación. La metodología debe incluir estrategias que promuevan la construcción social del aprendizaje, la participación activa del alumnado, así como también la motivación, la significatividad y la funcionalidad del aprendizaje, la cooperación y la colaboración entre los compañeros. Por ello, entre las estrategias metodológicas han de considerarse aspectos como el aprendizaje cooperativo, que es el que promueve el desarrollo de las relaciones sociales. En el aprendizaje entre iguales, la construcción de la igualdad social entre los alumnos y alumnas. Los materiales y recursos didácticos han de ser variados y adaptados a la diversidad de las capacidades y características de cada alumno. Es decir, de modo que ellos utilicen códigos comunicativos y diversos, tales como son los visuales, los verbales, los escritos y los orales, entre otros. La organización de estos espacios y de los tiempos debe favorecer que se produzcan situaciones diversas dentro del aula, como es el trabajo individual, en pequeños grupos y en grandes cantidades, así como también las actividades comunes y actividades diferenciadas que se deben mezclar con todos los alumnos dentro del aula. Por otro lado, se debe permitir que se incorporen los maestros, maestras dentro del aula, así como también para que compartan con los tutores, con los profesores en el área del proceso de aprendizaje. Les continuaré hablando sobre la educación inclusiva. La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los niños con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos etiquetados con necesidades educativas especiales. Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, según lo expresado anteriormente, con el concepto de integración educativa y no el de inclusión. El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un supuesto o distinto porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales, incluidos aquellos niños que presentan una discapacidad especial. El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, implica modificar sustancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, que de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y que participen en igualdad de condiciones como anteriormente lo habíamos dicho, sin importar su cultura, su condición social. En la escuela inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas especiales, sino que es por igualdad de género. Todititos son tratados de una misma manera. La educación inclusiva implica que todos los jóvenes adultos de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales, culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. Aquí se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas especiales, como anteriormente ya se los había explicado.
Como bien, para cerrar mi tema, como bien dice, en la educación inclusiva no se discrimina a ningún niño, ya sea niño, joven o adulto. Todos son tratados por igual. No hay discriminación ni de raza, ni de tono de piel, ni de sus condiciones sociales, culturales, etcétera. Aquí todos se tratan de una igual manera. Buenas tardes o buenos días, depende de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Gisela Maristela Sorto González y me toca exponerles los aspectos que favorecen la atención a la diversidad. Dice, reforzar lo relativo a valores o determinadas capacidades de tipos afectivos. Bueno, esto quiere decir que hay que formar al niño con una diversidad que no sea discriminativo solo porque digamos moreno o diferente religión o algo así. Dice, reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del maestro, como son la adecuación, reajuste. El profesor tiene que ser, como dice ahí, tiene que enseñar las diferentes culturas, que todos podemos ser, tenemos diferente cultura, diferente color de piel y que no hay que discriminarlo por eso. Dice, la tutoría como medida ordinaria de atención a la diversidad. O sea que hay que darle a los niños clases que involucren a todos, ¿no? Que se ponga en práctica la diversidad. Dice, asesoramiento al profesor. El profesor tiene que ser asesorado por alguien para ver cómo el maestro puede incluir en las clases que él va a impartir la diversidad. Reuniones periodísticas del equipo docente, seguimiento de casos e intervención cuando la situación lo aconseje. Dice, colaboración y relación periódica con las familias. La familia tiene que ver bastante en la educación de los niños también. La familia, con la ayuda de la familia, el maestro, pueden ir implementando en los niños la diversidad, o sea, que no sean discriminativos, que no discriminen a los otros niños solo porque digamos morenito o chele o diferente color de pelo o algo así. Entonces, en la educación hay que meter eso, la no discriminación. Y el papel del tutor, dice, ante la diversidad del alumnado. Dice, el tutor y la tutora en coordinación con la familia y respeto del equipo docente y con el asesoramiento del responsable de orientación del centro, debe determinar la respuesta educativa de cada alumno y alumna. Para establecer este plan de trabajo individualizado, el centro debe armonizar, los objetivos que deben adquirir el alumno, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal. Desde esa perspectiva se hace necesario tener presentes cuáles son los aprendizajes fundamentales que deben adquirir todo alumno en cada una de las etapas, áreas y materias, y por otro, establecer prioridades entre ellos. Por eso en el
currículum se va metiendo eso, los fundamentos curriculares se va metiendo eso, la diversidad y la no discriminación para formar una sociedad de bien. Dice la respuesta a la diversidad. Dice la respuesta a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas que, considerando las diferentes capacidades, ritmo y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, condiciones personales o de historia escolar, situaciones sociales, cultura, lingüística y de salud, se dirigen al conjunto del alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer el logro de los objetivos de la escolaridad obligatoria. Bueno, en respuesta quiere decir que el alumnado tiene que respetar, digamos, las normas, la cultura de cada quien, las normas de la institución, todo lo que les acabo de mencionar. Bueno, esta es mi participación. Buenos días, licenciada y queridas compañeras. Me ha correspondido hablarles un poco acerca de los fundamentos de la educación inclusiva. Se dice que estas son las diferentes directrices de legislación y sobre todo educativas, que los derechos humanos también, ¿verdad?, juegan un papel muy importante, y que todo esto se ha celebrado desde 1948. Los referentes derechos benefician tanto al infante como al niño, suplementan las necesidades de ellos desde la salud, la educación, la alimentación y claro, muchas más, ¿verdad? Con el fin de que ellos se incluyan a la sociedad y tengan un desarrollo integral y beneficioso. Les voy a hablar un poco acerca de las características de la inclusividad. Se dice que las características como la comunidad, esta juega un papel muy importante, como lo menciona Barton en 1998, que la construcción de una comunidad educativa es referente clave desde los modelos comunitarios y socioculturales, que las escuelas también, que éstas sean flexibles en su currículum, con las evaluaciones, promociones y organizaciones, para que el niño se adapte y aprenda a desarrollarse en un ambiente escolar, y ya que beneficie a su comunidad. El autoaprendizaje es importante, ya que la atención a la diversidad de intereses de los niños y niñas, también las capacidades, los ritmos, las necesidades que estos tienen, bueno, ya que, claro, como sabemos, el principal protagonista de la educación es el niño o el alumno, y que cada uno de ellos aprende también de diferentes maneras. Por eso es importante saber expresarse correctamente y enseñar a los alumnos con diferentes estrategias. Los valores también son importantes en la enseñanza del niño y la niña, de las experiencias de aprendizaje comunes, como un ejemplo sería el saber respetar las pertenencias que no sean del niño, ¿verdad? O también respetar lo que es ajeno. Los padres, la comunidad, los profesores y todo en general, incluyendo al alumno, son factores muy importantes para el aprendizaje y enseñanza del alumno, claro. Estos afectan o favorecen en el niño, y así poder cambiar a un mejor control de los progresos o procesos del alumno. Muchas gracias.